revelado. Ella eligió libros sobre comida y el CEO millonario tomó una decisión inesperada y EXT. Clara, al borde del precipicio, miraba la invitación en su mano con manos temblorosas. Su mente revoloteaba entre la conmoción de haber sido seleccionada y el miedo aplastante que la embargaba. Convencida de que su cocina era un refugio, un espacio sagrado donde cada receta contaba un pedazo de su historia, las palabras impresas de aquel evento la confrontaban con una dura realidad. Deberás usar ingredientes lujosos. Sus labios se apretaban, y la respiración se tornaba irregular. ¿Sacrificar su legado por reconocimiento? La idea la llenaba de angustia. Desde pequeña, había aprendido el arte de cocinar observando a su madre y abuela. Cada ingrediente, cada técnica parecía estar imbuido no solo de sabor, sino de su identidad. Pero el viento del cambio llegó con el retorno de Alejandro, un hombre cuya vida era el epítome del éxito. En su mundo de privilegios y excentricidades, la tradición de Clara era vista como algo arcaico y despreciable. La ironía de sus miradas cruzadas en el evento era desgarradora. Ella, portadora de un legado antiguo, y él, representante de un futuro brillante. El eco de las risas de la élite resonaba en su mente, burlándose de su arraigo, mientras sus pensamientos se arremolinaban, el rostro de Alejandro aparecía y desaparecía, borrando límites. Nunca lo había mirado con deseo, pero su firme determinación de reconectar con sus raíces la hacía dudar. ¿Quién era él realmente? ¿Un soñador atrapado en un mundo feroz de ambición o un explorador perdido buscando su camino de vuelta a casa? Santiago, quien soñaba con revivir la esencia de su pueblo, se encontraba ahora atrapado en un torbellino de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba cuando Clara se dio cuenta de que no solo su historia estaba en juego, sino también la de Alejandro. ¿Qué haría él? ¿Se uniría a su lucha por preservar aquello que les hacía únicos o se dejaría llevar por la corriente de lujo? Se sentía como si se estuviera desmoronando. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra del desdén de la élite le hablaba, y su estómago se revolvía. ¿Podía realmente avanzar sin ceder? Mientras su mente seguía tejiendo escenarios de desilusión, ardían en su interior las chispas de la desesperación. Alejandro era tanto un puente hacia el futuro como un recordatorio del pasado que podía perder. Ese cruce parecía un laberinto donde las decisiones se enredaban con el dolor de lo que significaba cerrar la puerta a sus orígenes. Clara compartió una historia de su abuela, y sus palabras resonaron en el aire, un eco de lo que estaba en juego. Las dudas se entrelazaban y creaban un entuerto de emociones furiosas. ¿Sería capaz de plantar cara al futuro con la convicción de su pasado? El clímax de su angustia crecía con cada instante que pasaba. La decisión de Alejandro resonaba en el aire y Clara sostenía la invitación como si fuera un talismán, consciente de que el futuro de su cocina, sus raíces y su conexión con él colgaban de un hilo, mientras la tensión se apoderaba de cada rincón de su ser. ¿Se dejarían arrastrar por los vientos de lo superficial o lucharían por lo auténtico? La respuesta no estaba clara, pero el peso de la incertidumbre se sentía como un eco atronador, dejándola temblando ante las posibilidades que se avecinaban. Las luces de la ciudad titilaban a través de la ventana, un recordatorio constante del mundo exterior que esperaba. Clara se sentó en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de ingredientes humildes, legumbres, hortalizas frescas y especias que habían pasado de generación en generación. En contraste, la invitación aún reposaba sobre el mueble, un símbolo brillante pero ajeno a su realidad. El aroma del pimiento asado penetraba el aire,
llevándola a un momento específico de su infancia en que su madre le enseñaba a preparar una salsa de tomate. Cada plato cuenta una historia, solía decir ella, y Clara lo recordaba como un mantra. Era ese legado, esas historias, las que se sentían intactas y valiosas en su corazón, pese a la amenaza que representaba el evento. Con cada recuerdo que evocaba, la incertidumbre se transformaba en determinación. Clara abrió su libro de recetas, el que había estado manoseando desde niña, y las páginas desgastadas le hablaron con claridad. Cualquier roce de glamour que implicara el evento se desvanecía ante la autenticidad de los ingredientes que siempre había utilizado. Sin embargo, un nuevo sentido de desafío se despertaba dentro de ella. La elección entre la tradición y lo contemporáneo se convertía en una revelación sobre su propia identidad. Como podía fusionar su historia con lo que se esperaba de ella en la alta cocina, decidió que no podía rendirse a la presión externa, más bien, podía adaptarse sin traicionar su esencia. Podía utilizar ingredientes locales, elevarlos a un nivel que no solo destacara su herencia, sino que desnudara la superficialidad del lujo insípido. Era un acto de resistencia, una declaración de lo que realmente significaba ser una chef en el mundo moderno. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de investigación y experimentación. Como una alquimista, Clara probaba y corregía, buscando maneras de realzar las técnicas tradicionales con las demandas modernas. Cada éxito y cada fracaso se traducían en aprendizaje. Se encontraba perdiéndose en la cocina, olvidando el miedo y, en su lugar, sintiendo la pasión arder intensamente. Mientras experimentaba con nuevas combinaciones, las sombras del desprecio que la élite había sembrado se disipaban poco a poco. Era liberador, casi terapéutico. La cocina se convirtió en un campo de batalla, y cada nuevo plato que presentaba era un testimonio de su desafío. Comenzó a documentar su proceso, escribiendo notas sobre cada ensayo y reflexión que acompañaba a cada creación culinaria. Un día, mientras ajustaba la sazón de un nuevo platillo, un concepto se cristalizó en su mente: la herencia reinventada. Decidió que su propuesta iría más allá del evento. Quería que su cocina se convirtiera en un espacio para compartir su narrativa, una celebración de la autenticidad que pudiera resonar en otros. Sería capaz de presentar su enfoque de la culinaria en el evento, no como un retroceso, sino como una evolución digna de atención. La noche del evento se aproximaba rápidamente. Las luces de la ciudad parecían acercarse más que nunca, deslumbrantes y llenas de promesas, pero Clara no podía ignorar la presión de enfrentar a Alejandro. Necesitaba la claridad para saber si él podría ver más allá de la superficialidad que había abrazado, si permitiría que su historia brillara en su compañía. Mientras llegaba el momento de dar el siguiente paso crucial, su mente no podía evitar cuestionar: ¿sería lo suficientemente valiente para compartir su cocina auténtica con el mundo? Las preguntas se arrastraban con peso, y en su corazón ardía la incertidumbre. Su relación con Alejandro podría ser el hilo que conectara el pasado y el futuro de manera que nunca había imaginado. Al salir hacia el evento, la resolución de Clara se volvió palpable. Iba a enfrentar el abismo de la élite, no con ceder o rendirse, sino con la firme intención de desafiar lo que había significado éxito. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se hacía presente. ¿Podría su fuerza interior alinearse con la búsqueda de validación? El momento de la verdad no solo dependería de los ingredientes que eligiese, sino también de la valentía para mostrarse al mundo, tal como era. Mientras tomó un breve respiro frente al espejo, su reflejo trataba de sostener la tensión entre el miedo y la determinación. La noche prometía sorpresas, y Clara no sabía lo que esperaba en la sala de exhibiciones. Pero una cosa era cierta: el eco de lo auténtico resonaba dentro de ella, y lo que fuera que ocurriera, tenía que ser un reflejo de su esencia. Con un último vistazo en el espejo, Clara salió a enfrentar no solo el evento, sino también su propia transformación. ¿Se convertiría en la chef que había soñado ser o se perdería en la comparación? El escenario estaba listo, y su historia estaba a punto de ser contada. La llegada de Clara al lugar del evento fue deslumbrante y abrumadora al mismo tiempo.
Las luces brillaban intensamente, iluminando un salón que parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, las paredes de su realidad se sentían frágiles, tan delgadas que podía escuchar el eco de sus dudas reverberar en su mente. Se introdujo, entre la multitud vestida de gala, manteniendo un perfil bajo, pero consciente de que su propósito estaba en el aire. Mientras se movía entre los invitados, la familiaridad de algunos rostros le dio pie a recordar que, aunque llevaba años alejada de la escuela culinaria, el mundo no había olvidado su pasión. Sin embargo, la ansiedad se alzaba como un espectro a su lado. Miradas curiosas sobre su elección de platos emergieron de la nada, como si el aire que respiraba estuviera cargado de expectativas ajenas. Clara no podía estar más lejos de las recetas insípidas que muchos asociados a la alta cocina consideraban como el estándar del buen comer. No, su meta era elevar lo sencillo, honrar los sabores que reflejaban su pasado con un giro contemporáneo. La primera presentación de su experiencia ante un grupo de expertos llegó en ese instante. La curiosidad genuina de algunas personas le brindó un respiro atenuado. No obstante, cuando llegó el momento de hablar con Alejandro, sus ansias se intensificaron. Tenía la sensación de que su encuentro definía más que su carrera. Era una prueba de la autenticidad con la que había decidido entrar en esta nueva etapa de su vida. A medida que comenzaron a intercambiar ideas sobre el menú, se percató de que sus palabras resonaban. Había un fuego nuevo en su discurso, un reconocimiento de que la comida era más que una mera fusión de sabores. Cada plato era, en sí mismo, un relato que podía conectar a las personas profundamente. Alejandro, con su prestigio como chef y CEO, parecía observarla sin filtro, casi examinando las capas de su esencia. De repente, su propuesta de herencia reinventada brotó de sus labios, un concepto que había madurado con cada ensayo en su cocina. Las palabras parecían salir de su ser, calor y sinceridad fusionándose en el aire como una receta magistral. Clara pudo ver un destello de interés en sus ojos, una chispa que avivó sus esperanzas. ¿Pero y si eso no era suficiente? La duda se coló como una sombra, preguntándole sobre el valor real de su voz y su historia. La figura de Alejandro, conocido por su destreza en la alta cocina, podía ser tanto una salvación como una trampa. Su influencia iba más allá del ámbito culinario, podía alterar el rumbo de su carrera y su vida. Sin embargo, Clara aún conservaba un resquicio de resistencia. La conexión que deseaba establecer con él y el valor de su historia no deberían precisarse en torno a una validación externa. Necesitaba que esta noche representara su encuentro más íntimo con su gastronomía, en vez de depender de la aprobación de aquellos que, en el fondo, no comprendían su verdadero propósito. Mientras sus pensamientos danzaban caóticos, una idea emergió con claridad. Tal vez su singularidad era su mayor fortaleza. Tejer su narrativa dentro de cada plato no solo era una opción, era una necesidad. Con esa nueva perspectiva, llena de valentía renovada, se dirigió hacia la cocina improvisada del evento. La mesa estaba lista, y Clara podía sentir la energía vibrando a su alrededor. Comenzó a preparar 6 pequeños platos, cada uno impregnado no solo de sabor, sino de historia. Era el momento decisivo. A medida que sus manos trabajaban en la cocina, la decisión cobraba vida, se convertiría en la chef que honraba su pasado, al tiempo que desafiaba el presente. Pero cuando el primer plato fue servido, el silencio que lo rodeó fue ensordecedor. Miradas expectantes se enfocaron en ella y, ante la expectativa palpable, Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Sería capaz de resistir la presión en ese instante crucial y de revelar lo que realmente significaba su cocina? La respuesta resonó en su mente, pero el tiempo se detuvo. ¿Podría realmente compartir su legado con el mundo sin perderse a sí misma en el proceso? Justo cuando se preparaba para exponer su creación, un rostro familiar atravesó la multitud, uno que no había anticipado ver esa noche. La figura de su madre apareció por un instante, materializada en un susurro del pasado que la guiaba hacia adelante. La mañana después, su vida tomaría un giro inesperado.
¿Podría su historia ser la chispa que blendiera el pasado con un futuro lleno de posibilidades? El desenlace estaba en el aire, esperando ser desplegado como un plato cuidadosamente presentado en la mesa. Las luces de la mañana filtraban sus primeros rayos a través de la ventana de su pequeña cocina. Clara, todavía aturdida por las emociones de la noche anterior, sentía el eco de las miradas perspicaces que había enfrentado. La calma que ofrecía aquel nuevo día contrastaba con la tormenta de ideas y temores que la acompañaba. La figura de su madre, por breves instantes, había intensificado su deseo de abrirse completamente al mundo, pero también había reavivado viejos recuerdos de inseguridad y anhelos no cumplidos. Mientras preparaba su café, Clara se recordó a sí misma que el proceso de dignificar su historia era tan esencial como la preparación de sus platos. En su juventud, había encontrado consuelo en las recetas de la abuela, un refugio donde el amor se traducía en sabores. La cocina había sido su primera expresión de identidad, un lugar donde se sentía plena y auténtica. Sin embargo, ese espacio se había convertido en una zona de conflicto, donde las dudas sobre su valía profesional se entrelazaban con el escalofrío de la crítica. Decidida a dar un paso adelante, Clara comenzó a escribir una lista de los cambios que deseaba implementar en su vida. No solo se trataba de la cocina, necesitaba un nuevo enfoque para aceptar su historia. Su trabajo debía ser un puente entre el pasado y el futuro, y cada receta que creara debía contar su narrativa, su conexión emocional con los ingredientes y su evolución personal. Era momento de explorar todas las capas que constituían su identidad. Mientras tejía su lista, se detuvo en el concepto que había presentado a Alejandro, herencia reinventada. Eso no solo era su idea, era un manifiesto que necesitaba explorar a fondo. En cada plato, quería capturar la esencia de lo que había aprendido, no solo sobre cocina sino sobre la vida misma. Pero, ¿cómo se podía plasmar eso en una cocina que nunca había dejado de ser su hogar, pero que ahora deseaba compartir con el mundo? Clara decidió experimentar con nuevos sabores que evocaran sus recuerdos. Comenzó a cocinar de nuevo, pero esta vez sin el miedo a ser juzgada. En lugar de preocuparle las presentaciones o las críticas gourmet, se dirigió a sus viejos cuadernos de recetas y se dejó guiar por la intuición y la pasión. Era un regreso a la esencia de su ser, un desafío que la impulsaba a replantearse qué significaba realmente ser chef. Los días siguientes, Clara se enfocó en compartir sus experiencias culinarias en redes sociales, documentando tanto creativamente los platos como las historias que los acompañaban. El primer video que publicó, donde recreó una receta de su infancia, tuvo una respuesta cálida. Comentarios afirmativos comenzaron a fluir, un recordatorio de que su conexión personal con la cocina podía resonar. Sin embargo, la llegada de un mensaje privado cambió su perspectiva. Era Alejandro, quien había visto su contenido y deseaba hablar de una colaboración. El nudo en su estómago se apretó de nuevo, en el fondo de su corazón, quería que él reconociera su verdadero talento, pero también sabía que su autenticidad debía prevalecer por encima de cualquier acuerdo comercial. Esa invitación representaba no solo una oportunidad de acercarse a alguien influyente en la gastronomía, sino también una prueba sobre hasta dónde estaba dispuesta a llevar su nueva visión. Clara se cuestionó si estaba lista para una cita con su pasado y su futuro al mismo tiempo. Podía equilibrar el deseo de aceptación personal con las expectativas del mundo exterior. Cuando finalmente se preparó para esa reunión, sintió que su vida iba más allá de ingredientes y recetas. Se trataba de un encuentro esencial que podría redefinir su trayectoria. Estaba al borde de una encrucijada. ¿Sería capaz de mantener su voz auténtica frente a un posible aliado en su sueño? Mientras sellaba el compromiso con su propia verdad, la presión se manifestaba de nuevo. La noche de la reunión estaba por llegar y, a medida que las horas se deslizaban, la pregunta reverberaba en su mente: ¿podría Clara alinear su herencia reinventada con la poderosa influencia de Alejandro sin perderse en la vorágine de su éxito? Las luces seguían parpadeando, y el futuro se gestaba, esperando con ansias para ser desvelado. Clara miró su reflejo en el espejo mientras se ajustaba la blusa,
Un ligero temblor le recorrió el cuerpo. En su mente, los pensamientos se entrelazaban con rapidez, la inquietud le provocaba sudor en las palmas. Este encuentro no era simplemente una reunión más, era la oportunidad que había anhelado, pero también el momento en que debía demostrar que su autenticidad prevalecería sobre cualquier otra expectativa. Con el celular en la mano, revisó los mensajes de apoyo de sus seguidores, un aliento silencioso que la llevaba a confiar en sí misma. A medida que avanzaba hacia el café, su corazón latía en un ritmo frenético. La imagen de Alejandro, el famoso chef y empresario, la había perseguido durante meses. Su opinión sobre la cocina era reverenciada, pero también temida. ¿Qué pasaría si su visión y la de Clara chocaban? Al llegar, el ambiente la envolvió en una mezcla de aromas y sonidos. La decoración era elegante, pero clara, un espacio donde la creatividad culinaria se celebraba. A lo lejos, vio a Alejandro, su figura imponente era invitante y al mismo tiempo, intimidante. Sentada en la mesa frente a él, Clara sintió como sus inseguridades laceraban su confianza. Cada palabra que había planeado se evaporaba momentáneamente de su mente. Clara, un placer conocerte, dijo Alejandro con una sonrisa. Su tono era cálido, pero había en él una exigencia sutil que la mantenía alerta. Igualmente respondió Clara, intentando que su voz sonara firme. He estado explorando algunas ideas sobre la herencia reinventada que mencionamos. La conversación fluyó entre imágenes de ingredientes, técnicas culinarias y la importancia de conectar la tradición con la innovación. Clara se sintió aliviada mientras su pasión emergía con cada palabra. Cada anécdota que compartía sobre sus recetas estaba impregnada de su historia y reflejaba el deseo de rescatar todo lo que su familia le había legado. Sin embargo, a medida que Alejandro proponía su visión de una colaboración, la tensión comenzó a tensionarse en ella. Le sugería enfocar su trabajo en crear un menú fusionado con conceptos modernos que atrajeran a un público más amplio. Clara luchó con la idea, aunque el proyecto era tentador, su esencia peligra al ser enmarcada en una estructura que podía despreciar su autenticidad. Con cada propuesta, la batalla en su interior se intensificaba. ¿Era suficiente ser reconocida solo como su clienta si eso significaba ceder su historia? La noción de sacrificar su autenticidad por aceptación resonaba ruidosamente. En ese instante, Clara comprendió que no solo debía defender su enfoque personal, sino también su identidad como chef. Después de unos minutos de silencio, Clara decidió que era el momento de hablar. Las palabras emergieron con una convicción que no había sentido antes. Alejandro, estoy agradecida por la oportunidad, pero lo que propongo no se alinea con lo que quiero representar. Mi cocina es un reflejo de mis experiencias, y esto va más allá de los platillos que sirvo. Es mi manera de contar mi historia. Los ojos de Alejandro se abrieron en sorpresa. Por un lado, admiró su sinceridad, pero por otro, el matiz de dudas ocupó su rostro. Clara sabía que haber dado ese paso podía ser un riesgo. Al regresar a la autenticidad, también podía perder la oportunidad dorada que representaba su oferta. A medida que la conversación avanzaba, la dinámica comenzó a transformarse. Alejandro planteó preguntas desafiantes, cada una punzante, que penetraba en las fragilidades de Clara. Ella necesitaba defender lo que significaba para sí misma y su vida. Pero, ¿sería capaz de prevalecer ante un chef aclamado que quizás no entendería su visión? Mientras ella se adentraba en su propia verdad, una nueva revelación impregnó su mente. No se trataba solo de la cocina, sino de explorar el poder de su voz. Cada decisión debía alinearse con lo que buscaba en su vida profesional. La noche apenas comenzaba, y el futuro se sentía más incierto que nunca. La pregunta quedaba flotando entre ellos. ¿Podría Alejandro reconocer el valor de su autenticidad, o esperaba que Clara ajustara su visión al marco que él había diseñado? La respuesta a esa pregunta sellaría su destino. Un nuevo giro les esperaba. Las palabras de Clara resonaban en el aire, pesadas y sorprendentes. La determinación que había aflorado en su declaración parecía marcar un punto de inflexión,
no solo para su relación con Alejandro, sino también para su desarrollo personal. ¿Acaso había sido valiente al expresar su verdad, o simplemente se había cerrado una puerta que nunca volvería a abrir? Alejandro hizo una pausa. Su mirada se intensificó, como si tratara de desentrañar el núcleo del conflicto que Clara había expuesto. Su mente trabajaba. Cada segundo se alargaba, y Clara se vio obligada a afrontar la posibilidad de que su honestidad había alejado al chef legendario en lugar de acercarlo. La autenticidad es valiosa, Clara respondió él finalmente, medido, el tono más serio. Pero también lo es la adaptabilidad. En este negocio, evolucionar es esencial. Lo que ofreces es un legado importante, pero podrás hacerlo accesible para las nuevas generaciones. Las palabras de Alejandro fueron un eco de sus propias dudas. Clara se sintió golpeada, y mientras él hablaba, una imagen del futuro que había soñado se desvanecía. Las luces del café comenzaron a perder intensidad, la música suave al fondo pareció hacer eco del tamborileo de su corazón. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la inseguridad, Clara se reprimió e hizo una pausa para evaluar. Era momento de hacer un ajuste de cuentas. No se trata solo de adaptar mi cocina, Alejandro. Se trata de comunicar una historia que resuene. Quiero que mis platos hablen de mis ancestros, de mi infancia. No estoy pidiendo que rechaces ideas nuevas, pero sin el contexto, sin la autenticidad, solo se convierte en otra oferta más en la ciudad. Su voz se mantenía firme. Cada frase construía un puente entre la incertidumbre y la certeza. Alejandro inclinó la cabeza, sorprendido y contemplativo. En su expresión Clara vio interés, pero también una lucha interna. Sabía que la conversación se tornaba crucial, y ella debía estar lista para desnudarse emocionalmente. Quizás estás en lo correcto, finalmente concedió Alejandro. Hay una mezcla entre la tradición y la modernidad que puede ser poderosa. Pero, ¿alguna vez has pensado en fusionar tus raíces con un eco de la modernidad sin sacrificar la integridad de tu mensaje? Levantar esa idea fue una jugada arriesgada, y Clara sintió que una chispa de creatividad comenzó a brotar en su interior. Se imaginó a sí misma en la cocina, experimentando, combinando ingredientes que contaran historias. ¿Podría encontrar ese equilibrio y seguir siendo fiel a lo que era? ¿Podemos explorar eso?, preguntó Clara, sintiéndose un poco más segura. Porque la única manera de que me vea involucrada en esto es si puedo seguir contando la historia de mi familia a través de mi cocina. Quiero que cada bocado sea una conexión entre el pasado y el presente. Alejandro sonrió, como si el desafío que había planteado le hubiera despertado un sentido de admiración. Eso es lo que quiero escuchar. Te propongo hacer una serie de pruebas donde exploremos esta dirección. Si logramos que la tradición y la modernidad se entrelacen, podríamos tener algo verdaderamente único. El corazón de Clara se aceleró mientras el potencial de esta nueva colaboración comenzaba a tomar forma. No obstante, la sombra de su miedo también seguía latiendo. A medida que la conversación se desenvolvía hacia el futuro, Clara no pudo evitar preguntarse si realmente podría equilibrar su legado con la modernidad sin perderse en el proceso. Esta es solo una propuesta preliminar, agregó Alejandro, al darse cuenta de que aún había dudas que resolver. Debemos estar en sintonía. Si decides seguir esta senda, quiero que estés completamente comprometida. La presión del compromiso se hizo palpable, pero por primera vez, Clara sintió que podía alinear su pasión con una oportunidad prometedora. ¿Sería capaz de realinear el rumbo de su carrera mientras conservaba su autenticidad? La pregunta ahora era más que relevante. Con cada latido de su corazón, Clara sentía que el triunfo de su autenticidad dependía no solo de la decisión de Alejandro, sino de su propia capacidad para mantenerse firme en sus convicciones. A medida que concluía la reunión, la sensación de un nuevo comienzo se aferró a su mente. Pero, ¿era esta realmente la oportunidad que había estado buscando? Un camino lleno de incertidumbres Libby detrás de cada decisión. Las respuestas que tanto anhelaba estaban más cerca, pero la prueba de su carácter apenas comenzaba.
En su mente, se instaló una pregunta sin respuesta. ¿Podría salir avante de esta combinación de pasiones, historia y nuevas expectativas? Una nueva revelación acechaba en el horizonte, y Clara sintió que el verdadero desafío estaba por venir. El sol se había ocultado ya, dejando un manto de niebla sobre la ciudad que parecía denso como las dudas en la mente de Clara. Caminaba rumbo a su casa, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La reunión con Alejandro había abierto una ventana, pero el temor a caer en la trampa de perder su esencia la mantenía alerta. Se detuvo frente a una librería que había amado desde su infancia. Los libros eran su refugio, pero esa noche, deseaba algo más que simples historias. Quería una guía, una luz en medio de la niebla que la llevara a equilibrar sus raíces familiares con la modernidad. Caminó entre estantes repletos de volúmenes culinarios que prometían todo tipo de fusiones y técnicas innovadoras. Algo resonó en su interior. Contar historias a través de la comida era su propósito, pero ahora, también era su desafío. Abrió un libro al azar. En él, una chef hablaba de su viaje por el mundo para aprender de las diferentes culturas gastronómicas y cómo cada experiencia la ayudó a entender mejor sus propias tradiciones. Clara sintió una punzada de reconocimiento. Había estado tan preocupada por la posible fusión de sus raíces que había olvidado que cada cultura era una paleta de colores dispuestos a ser explorados. Cerró los ojos y respiró profundamente. Una sonrisa tímida apareció en su rostro. Podía combinar esos aprendizajes y contar no solo la historia de su familia, sino también las de otros. Al regresar a casa, su mente no dejaba de trabajar. Se sentó en la cocina, su espacio sagrado, donde el aroma de la canela y el aceite de oliva parecían invocarle. Ella siempre había pensado que su cocina debía ser una celebración de su herencia. Pero ahora, se dio cuenta de que podría ser también un encuentro de historias. Una forma de abrazar lo nuevo sin descartar lo viejo. Las palabras de Alejandro reverberaban en sus pensamientos, llenando el vacío. Evolucionar es esencial. Esa noche, Clara no cocinó, simplemente dejó que la idea se asentara en su mente. Plasmó en un cuaderno todos sus pensamientos. Cada ingrediente se convertía en un símbolo, un mensaje. Ahí estaba una nueva receta. Su abuela, el fuego lento de sus guisos, la brisa suave del campo donde creció, y el toque contemporáneo de los ingredientes de temporada que la ciudad ofrecía. Mientras escribía, la confianza comenzó a brotar, alimentándose de la creatividad que había descubierto en la librería. Sí, podría experimentar con sabores, y, al mismo tiempo, contar su historia. Era un acto de resistencia, una forma de gritar que su legado no solo se conservaría, sino que se expandiría. Estaba decidida a presentar su visión a Alejandro, pero su corazón palpitaba de ansiedad. ¿Y si no entendía? Y si el miedo la paralizaba nuevamente, esa mañana, decidió enfrentar el miedo. Se puso un delantal y encendió la estufa. Comenzó a cocinar mientras repetía una y otra vez su concepto. La cocina era su escenario, y ella, la protagonista. Cada ingrediente se convertía en un desafío, una nueva forma de comunicar lo que era, y lo que pretendía ser. A medida que los aromas comenzaron a llenar el aire, sintió una transformación en su interior. Cumplir con su esencia, adaptándose a las nuevas expectativas, era una forma de empoderamiento. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Las historias que debía contar no solo pertenecían a su pasado, sino a un futuro que estaba por construirse. Con el corazón palpitante y las manos manchadas de harina, Clara se planteó una pregunta esencial. ¿Podría tener el coraje de presentar esta nueva propuesta a Alejandro sin temor? Abrió su computadora y comenzó a escribir una carta, una invitación a retar los límites establecidos. El compromiso que había ofrecido no era solo con Alejandro, sino con ella misma. La incertidumbre seguía acechando, pero esta vez, no iba a permitir que la definiera. Una dosis de adrenalina se apoderó de ella al presionar enviar. En ese instante, Clara supo que había cruzado un umbral.
Ya. No solo sería una chef que se aferra a su herencia, sino una innovadora que cuenta la historia de sus antepasados mientras abraza el futuro. Sin embargo, en su interior, la pregunta persiste, ¿sería suficiente para que Alejandro viera el potencial que ahora ella misma había descubierto? La respuesta estaría más cerca de lo que imaginaba, y el futuro prometía ser un terreno aún inexplorado. El día siguiente llegó como un susurro lleno de promesas y agitación. Clara despertó con la claridad de alguien que había decidido abrazar su camino. Miró por la ventana mientras el sol comenzaba a abrirse paso entre la niebla, un símbolo de su propio despertar. Había enviado su carta y, aunque la incertidumbre pulsaba en su pecho, también había una chispa de emoción. ¿Cómo sería la respuesta de Alejandro? Esa cuestión la llenaba de ansiedad, pero tenía que seguir adelante. El día transcurrió entre tareas habituales, pero cada acción en la cocina parecía adquirir un nuevo significado. Picaba cebollas, dejando que el aroma la envolviera, y mientras lo hacía, reflexionaba sobre el estilo que quería adoptar. Ya no se trataba de una chef conocedora de su tradición, era una narradora, una arquitecta de sabores que planeaba construir puentes entre lo antiguo y lo moderno. Los pensamientos de Clara giraron hacia las experiencias que había coleccionado a lo largo de su vida. Cannes, Roma, Nueva York, cada localidad había dejado una huella, y ella había sido testigo del poder del alimento para unir a las personas, contar historias y crear memorias. Decidió que era momento de salir a la calle, de buscar inspiración en el bullicio de los mercados y en las pequeñas cafeterías que prometían tesoros culinarios. Tras vestirse y salir, la ciudad la recibió con abrazos de olores diversos, cada esquina ofrecía algo único. Caminó con la mente despierta, observando los rostros de los vendedores, las reacciones de los clientes. En un puesto de frutas tropicales, la vendedora le ofreció un mango maduro. Para probar la vida de verdad, dijo con una sonrisa. Clara tomó una rebanada y sintió como cada bocado le prometía conectar con más historias. Una idea se le iluminó, ¿y si cada plato que creara fuera una ventana a una cultura que aún no había explorado? Ese espíritu de aventura la acompañó mientras anotaba ideas en su cuaderno. Se imaginó mezclando ingredientes inesperados, la dulzura del mango con el ají de su abuela o la frescura del cuscús en un guiso tradicional. Por un momento, se sintió empoderada, viendo cómo su historia se expandía de manera orgánica. No solo preservaba su legado, sino que lo renovaba, lo convertía en algo vibrante y contemporáneo. Regresó a casa con bolsas llenas de productos frescos, cada uno un nuevo personaje en la historia que estaba por contar. Su mente transitó entre la emoción y el miedo, había que materializar las ideas. Sin embargo, en lugar de ello, decidió meditar un poco antes de cocinar. Se sentó en su cocina, cerró los ojos y visualizó la reunión con Alejandro. ¿Qué diría al presentarle su enfoque renovado? La imagen la llenó de temor, pero al mismo tiempo sintió una ráfaga de valentía. Finalmente, el teléfono sonó. El corazón de Clara dio un vuelco. Era un mensaje de Alejandro, confirmando el encuentro. Su mente se llenó de un torrente de pensamientos confusos. ¿Y si no le gusta? ¿Si cree que estoy loca por intentar mezclar así las cosas? Pero a medida que leía sus palabras, también brotó en ella una nueva certeza. Este era su momento. Esa noche, mientras cocinaba, los aromas vinieron a inspirarla. Decidió preparar un plato que utilizara todos los sabores que había imaginado y atrapara no solo su esencia culinaria, sino también su historia personal y las de las culturas que la habían influido. Mientras los ingredientes danzaban en la sartén, su confianza crecía. Había dejado de dudar y en su lugar había emergido la certeza de que quien se atreviera a innovar tenía todo el derecho de hacerlo. Clara sabía que, al presentar su propuesta, estaba no solo vendiendo un plato, sino un legado en transformación. Mientras la cena se servía en una mesa improvisada en su cocina, Clara sintió que había llegado a un punto de inflexión.
Cada bocado sería un reflejo de su lucha con el miedo y su danza con la creación. ¿Sería ella capaz de mostrarle al mundo la complejidad y belleza de su nuevo enfoque? El reloj marcaba la hora del encuentro, y, mientras se ajustaba el delantal con determinación, se preguntó, ¿respondía ella realmente a su llamado o estaba a punto de perderse en la búsqueda? La espera había terminado, y en su mente resonaba una pregunta crucial: ¿cómo sería su legado al final de esta audaz presentación? En el momento en que la puerta sonó, Clara sintió un giro en su estómago. La incertidumbre se cristalizó en ese instante, preparándose para transformarse en un campo de batalla donde su pasión y su ansiedad se enfrentarían. Abrió la puerta y observó a Alejandro. Su figura imponente contrastaba con el caos ordenado de la cocina. Sus ojos, un espejo de curiosidad y expectativa, la hicieron sentir pequeña, pero a la vez dotada de un propósito renovador. «Hola, Clara», dijo él con una sonrisa que, aunque amigable, tenía un aire de evaluación. La invitó a pasar con un gesto calmado. Ella respiró hondo, conteniéndose. Era el momento de mostrar quién era realmente, más allá de ser una cocinera convencional. Se dirigieron a la mesa, donde el aroma de su comida recién preparada llenaba el aire. En un acto impulsivo, Clara dejó que los sabores hablaran por ella. En lugar de una presentación estructurada, comenzó a relatar anécdotas de cada ingrediente, conexiones entre su pasado y los presentes. Habló del mango que había probado esa mañana y cómo, a través de su dulzura, decidió incorporar elementos que reflejaran diversas raíces culturales. La atención de Alejandro estaba centrada en su narración, y el brillo en sus ojos la alentaba. Cada palabra y bocado era un paso hacia su transformación personal y profesional, donde la comida no solo era un ingrediente, sino un hilo conductor de historias. Clara estaba creando su propio espacio en el mundo, una mezcla de tradición e innovación que encarnaba su verdad. Sin embargo, la inseguridad acechaba en su mente. ¿Le parecerán mis ideas suficientes? ¿Serán viables en el mundo profesional? A medida que se adentraban más en la cena, un interrogante más inquietante surgió de su interior. ¿Tengo lo necesario para liderar esta revolución culinaria? El temor a recibir una crítica desalentadora creció, incluso mientras su voz resonaba con autenticidad. Luego, mientras Alejandro degustaba un plato que había preparado con todo su ser, Clara observó su reacción. Se detuvo, su chelerdeo afilado escaneaba cada faceta del plato. En ese silencio sostenido, Clara sintió una urgencia por defender su decisión de arriesgarse, de desafiar las convenciones. Si Alejandro no entiende mi visión, entonces, ¿qué camino seguiré? Finalmente, él habló. Esto es, inesperado, la mirada se volvió profunda. Clara sintió que el tiempo se detenía, el aire se volvió denso con su expectativa. Siento que lo que has hecho aquí va más allá de la cocina. Has creado un viaje personal. Pero, ¿estás preparada para lo que eso implica? Las palabras sonaron como un eco en su mente. ¿Estaba realmente lista? El potencial de abrir su propio restaurante, la posibilidad de ser innovadora y defensora de sus raíces culturales flotaba en la habitación y era innegable. Mientras Alejandro continuaba hablando, Clara se sintió como si estuviera en la cuerda floja de su propia existencia. La disposición a aceptar críticas y abrazar el crecimiento se siente aterradora, pero también liberadora. Era un cruce en su camino que la podía llevar a la cima que tanto deseaba, o al desvío de su voz. La pregunta de la viabilidad personal se había transformado en una determina más intensa y visceral. ¿Qué tan dispuesta estaba a luchar por su sueño? Las palabras de Alejandro resonaban con el eco de una posible decisión. Puedo ver que tienes talento, dijo, un destello de interés en su mirada. Estamos aquí en la encrucijada de una decisión inesperada. ¿Quieres asumir el riesgo de convertir estas ideas en algo tangible? Clara sintió como si todo su ser se aferrara a ese instante. Las luces de su mente parpadeaban entre el miedo a lo desconocido y la promesa de crear una trayectoria significativa. Mientras Alejandro le mostraba su cuaderno con notas,
ella sabía que ya no había vuelta atrás. Entonces, mirándolo a los ojos, plantó su bandera: estoy lista. La decisión había sido tomada. Y así, el camino hacia su futuro estaba en sus manos, como un lienzo en blanco esperando ser pintado, pero mientras la conversación continuaba, Clara no podía desprenderse de una inquietante pregunta. ¿Estaba dispuesta a enfrentar los desafíos que se avecinaban en este nuevo mundo lleno de competitividad y reconocimiento? Su corazón latía con fuerza ante la urgencia de una realidad que la empujaba hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de sostener su espíritu revolucionario frente a los retos que se presentaban? Clara se despertó aquella mañana con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los ingredientes frescos que había adquirido la noche anterior. En la cocina, cada objeto tenía un lugar definido, cada aroma contaba una historia. Había llegado el día de presentar su propuesta a Alejandro, y no podía dejar que la ansiedad la controlara. Esa decisión sería monumental no solo para su carrera, sino para su propia identidad. Mientras preparaba un café, recordaba las palabras de su madre: la cocina siempre te mantendrá conectada con quienes eres. Se miró en el espejo y respiró hondo. Este no era solo un evento profesional, era su plataforma para desafiar las normas y demostrar que la tradición podía coexistir con la innovación. Clara no necesitaba conformarse a lo que otros esperaban de ella, podía, y debía, ser auténtica. Al llegar al café donde se reunirían, su corazón latía con fuerza, pero esta vez era por emoción y no por miedo. Se había preparado para este encuentro, había revisado cada aspecto de su propuesta y ensayado sus palabras. Este era el momento de mostrarle a Alejandro no solo lo que había cocinado, sino también la historia detrás de cada plato. Cada ingrediente elegido no era solo un sabor, era un símbolo de su herencia, de sus raíces, y de su deseo de reinventar el futuro. Cuando Alejandro llegó, Clara lo recibió con una calidez renovada. Su charla inicial fue un flujo de ideas. Describió por qué había decidido fusionar la tradición con la modernidad. Cada plato no solo cuenta mi historia, sino que propone un diálogo con el presente, explicó mientras pasaba las manos sobre la mesa cargada de sus creaciones. El brillo en sus ojos se intensificó a medida que desarrollaba su propuesta de herencia reinventada, y Clara comenzaba a sentir cómo su voz resonaba con fuerza. Mientras servía los platillos, Clara observó la reacción de Alejandro. Cada bocado que él probaba parecía contarle algo nuevo, y Clara se sintió liberada. Miguel, su viejo amigo, siempre le decía que su cocina era su grito al mundo, y en ese momento se dio cuenta de que ese grito se estaba convirtiendo en un canto armónico. Esto es más que un menú. Es un homenaje a mi madre, a mi abuela, y a todas las mujeres que me precedieron, habló con claridad. Se sentía segura y fuerte, sabía que estaba en el camino correcto. A medida que la conversación avanzaba, Clara comenzó a notar un cambio en Alejandro. La seriedad de su mirada se fue suavizando, y la curiosidad se transformó en admiración. Lo que has creado aquí es realmente notable, admitió. Me hace reflexionar sobre cómo a menudo la gastronomía se convierte en un espectáculo vacío, olvidando el alma que la alimenta. La liberación que Clara había sentido antes se volvía ahora un compromiso. No solo quería demostrar su valía como chef, deseaba ser una pionera que inspirara a otros a abrazar sus raíces mientras exploraban el mundo. Su visión era seguir comprometida con la autenticidad, incluso en un espacio donde la superficialidad a menudo reinaba. Por primera vez, se sintió verdaderamente alineada con su propósito. Al finalizar la comida, Alejandro sonrió con una claridad renovada. Clara, creo que hay una gran oportunidad aquí. No solo para ti, sino para una nueva forma de entender la cocina. Quiero ser parte de esto, confesó. La propuesta inminente dejó a Clara atónita. Sabía que no sería fácil, pero también supo que, al aceptar esta nueva etapa, su autenticidad seguiría siendo fundamental en su camino. En ese instante, todas las dudas desaparecieron.
Clara salió del café con el pecho inflado de orgullo, consciente de que había logrado algo significativo. No solo compartió su herencia, sino que había demostrado que se puede estar al frente sin renunciar a lo que uno es. Comprendió que su viaje no terminaba allí, sino que comenzaba un capítulo aún más vibrante, donde su voz y su identidad serían los pilares de su futuro. Clara no solo se había reafirmado como chef. Se fue del café con la confianza de una mujer cuyo propósito resonaría en cada cocina futura, llevando consigo el peso de su legado y el deseo de continuar creciendo. Sabía que esta historia era solo el comienzo, pero lo que había aprendido en esta aventura era invaluable. Cada paso que daba era una nueva posibilidad, y estaba lista para compartir su viaje con el mundo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emotivas que pueden inspirarte a alcanzar tus propios sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creciendo juntos. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de vivir y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Te necesitamos en nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.